Anecdotario, con Luis Alberto Fernández García. La directora de orquesta y flautista Laura Reyes se ha destacado por su participación en orquestas internacionales, así como por sus investigaciones sobre el rescate de la música mexicana del siglo XIX. Desde 2022 funge como directora musical de la Cinema Concert Orchestra en colaboración con Cinema Concert Club, un proyecto que musicaliza funciones de cine. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a este anecdotario de TV UAC. Y con mucho gusto le damos también la bienvenida a nuestra invitada de hoy, música ejecutante, directora, investigadora de la música, Laura Reyes. ¿Cómo te va, Laura? Muy bienvenida. ¿Qué tal? Muchas gracias. Un honor para mí estar aquí con ustedes el día de hoy y bueno, emocionada por todo lo que vamos a platicar. Eso, nosotros también, Laura, muy bien. Bueno, fuiste primero ejecutante que directora, ¿no? Así es. Sí, inicié mi carrera como flautista y después, bueno, tuve la oportunidad de trabajar con muchos directores y decidí en un momento de mi vida incursionar en la parte de la dirección y ahora, bueno, trato de balancear las dos cosas, pero mi carrera ya se inclinó más por la dirección. Sí, pero no abandonas tu flauta transversa. No. Es como un matrimonio. Una vez que empiezas a tocar un instrumento y a desarrollar un vínculo, bueno, he tocado en muchos lados, con muchos ensambles, con amigos. Entonces es parte de mi vida. Siempre que viajo con mi flauta, viajo con ella literal abrazada, ¿no? Entonces es difícil dejarlo. Es un instrumento que se presta para ser portátil. Exacto. Muy bien. ¿Y de género, qué género de música te gusta más interpretar? Bueno. ¿O de qué época? Sí, exacto. Bueno, como flautista hay mucha música francesa del siglo XX y XXI, muy bonita, repertorio de concurso que es muy complicada y bonita. Entonces, ese es como el tipo de música que me gusta más como flautista. Como directora es difícil porque cada compositor tiene algo que aportar, tiene algo que expresar. Entonces, puede ser que al principio cierto compositor o cierta obra no me atraiga de inmediato, no sea un amor a primera vista, pero a medida que lo voy trabajando se convierte en un amor real. Entonces es difícil porque casi todo me gusta. Así a simple, digamos por decirlo por fuera y con pocas palabras, la música del periodo romántico es la que me atrae más, ¿no? Tchaikovsky, Beethoven. Siglo XIX. Sí, exacto. Entre el siglo XVIII y XIX, sí. Pero el XX es, para algunos de nosotros, el siglo XX es más difícil de escuchar. Sí, porque ahí empieza a haber todas las cuestiones de vanguardia. Sí. Los compositores empiezan a buscar una identidad como no solo como ellos mismos como compositores, sino también como nación, ¿no? Empieza a surgir el nacionalismo musical desde el siglo XIX, pero ya en el siglo XX se concreta más. Y entonces, por lo menos en México, tenemos un Carlos Chávez, Silvestre Revueltas, que ya están buscando un idioma propio para la música. Entonces, eso puede ser difícil de escuchar y, como lo digo, a medida que te metes ya no es tan difícil, porque luego descubres que hay cosas más difíciles de escuchar y entonces lo que al principio parecía difícil se vuelve más accesible. Sí, hay unos... Bueno, a mí es que, pues, ¿de qué otra puedo hablar más que de mi experiencia de oír música, ¿no? Hay unos que no me da nada de trabajo, Satie, Debussy, pero otros sí, más difíciles. Pero bueno, ya me recomendarás que escuchar. Y también sé que hace poco dirigiste una ópera de Philip Glass. Sí. Sí, eso también, nunca la he escuchado ahí. ¿Cómo te fue a ver? Sí, pues musicalmente Philip Glass, cuando vi el score, cuando escuché la música por primera vez, me pareció muy minimalista de recursos, ¿no? Entonces, que es
Es como se caracteriza característico, de su sí. música, exacto. Ah, sí. Pero mi impresión fue de un poquito muy fácil, en el lado de lo fácil. Pero no, a medida que empecé otra vez a indagar en la música, a checar los elementos de la música, vi que realmente tenía otro tipo de complejidades y fue toda una experiencia, desde ponerla con los cantantes. Para ponerla con los cantantes fui a San Diego, estuvimos allá un par de semanas, después estuvimos un par de semanas también en la Ciudad de México y se presentó en la Sala Miguel Covarrubias de la UNAM. De la UNAM. Entonces sí, fueron 2 presentaciones y con un lleno total. Entonces a la gente le gusta mucho Philip Glass. Sí. Lo que expresa es increíble. Con esta particularidad que él tiene de su música, de que con tan pocos recursos musicales te mete en la historia, ¿no? Y tuve varias impresiones de amigos, de colegas músicos que dijeron, qué historia tan fuerte, es increíble, ¿no? O sea, y lo logra con patrones rítmicos que se repiten, con patrones armónicos que se repiten, a veces superpone capas, pero va cambiando los tempos, entonces es un poco psicodélico el asunto. Sí, fue toda una experiencia. La voy a buscar. Sí. Y quisiera no hacer esta pregunta. Yo creo que dentro de unos 10 años esta pregunta será totalmente impertinente. Pero ¿cómo es para una directora mujer dirigir a algunos músicos y a algunos cantantes varones? ¿Ya no se nota la diferencia o todavía? Depende mucho de la personalidad de todos. Yo he tenido la suerte de colaborar con músicos y con cantantes que están a un nivel profesional bastante alto y que pueden discernir que trabajan con alguien que es profesional también, claro, ¿no? Independientemente si es mujer, hombre, católico, musulmán, porque también esas cuestiones a veces entran en juego, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo me acuerdo cuando yo era chica, yo crecí en un ambiente muy religioso, muy católico, entonces sí, todavía me tocó escuchar con esta persona no juegas porque no es católica, ¿no? Con esta otra persona así. Entonces, es lo mismo, pero en otro nivel ahora, ¿no? Es como... ella es directora mujer, ¿no? O él es musulmán, lo que sea, ¿no? Entonces, he tenido la suerte, como lo vuelvo a repetir, de encontrarme con músicos profesionales de muy alto nivel que pueden no verme por esa parte, sino por la parte profesional. También, a mis inicios de carrera, sobre todo, sí me encontré con ciertas personalidades un poco más difíciles, ¿no? Y también lo joven. También lo joven, No, sí. es que yo he visto que mujeres que se ven muy chicas, lo son y se ven más chicas, y si son bajitas, las tratan, aunque sean doctoras en algo, Sí. dice, tráeme el café, ¿no? Claro, sí. Bueno, sí, al principio de mi carrera sí vi algo más de este tipo de situación. Pero bueno, conforme la gente va conociendo tu trayectoria, va conociendo lo que haces. Y también yo, si encuentro una personalidad como de este tipo que usted me describe, pues la evado, ¿no? O rehúso trabajar con este tipo de personalidades, ¿no? Pero gracias a Dios no he tenido el caso, no recientemente. Yo creo espero que no se dé. Es como aquí en la universidad, se dan casos, pero cada vez menos, porque es un ambiente cultural que favorece pues el ser sensibles y conscientes, ¿no? a estos temas. Muy bien. Laura, y te lo pregunto porque lo ignoro, pero también porque quizá nos vea algunas chicas o chicos y que les dé que se inclinen por estudiar música. ¿Qué todo estudia un director de orquesta o directora? Sí, pues son como capas, ¿no? Por ejemplo, es muy importante el estudio del score, la música como tal. Es muy importante el estudio de la parte histórica, del contexto histórico y social de la obra, del compositor, para que puedas comprender las diferencias de estilo. A veces lo que ves escrito no se traduce de manera literal, ¿no? Sino que de acuerdo al tiempo, de acuerdo al contexto, esa escritura, que es exactamente la misma que como escribió tal compositor y tal,
tiene sus variantes de acuerdo al tiempo en que fue escrito. Entonces, para eso es importante conocer el contexto. Y después también es la cuestión de tu vida propia, ¿no? De tu experiencia, de tu emoción. Y eso no se estudia en ningún lado, ¿no? Eso es simplemente lo que la vida te va dando y cómo tú lo encaminas a la música. Pero yo digo que la disciplina es lo más fundamental. En el terreno de la música, el hecho de estar conscientes de que necesitamos dedicar una muy buena parte de nuestra vida a estar sentados es una cosa muy pesada, puede ser. No es aburrida porque te gusta, se supone, pero es, Pues si sí. lo ves desde fuera es aburrido, ¿no? Que necesitas disciplina. Sí, como- de estar estudiando. Es como si eres en cualquier ciencia, Sí. necesitas tiempo de dedicación, ¿no? Entonces en la música lo mismo. Y si hay alguien que nos ve y que está inclinado por la música, sí, la palabra clave aquí es disciplina. Disciplina de saber las horas de práctica, de disponer en el día ciertas horas para estudio. Y que esto sea constante, ¿no? Porque lo malo es que no podemos estudiar 5 horas un día el lunes y luego el resto de la semana ya no estudiar, ¿no? Diario. Tiene que ser diario porque como que se va cayendo, o sea, es como, ¿cómo se puede decir? Un maestro en la universidad hablaba de la entropía y esto se refiere a que cuando cultivas un arte, cuando cultivas una disciplina, si mantienes constancia y de repente ya dejas esa constancia, entonces lo que va pasando es que se va como llenando de moho eso que tú sabías. Entonces cuando quieres recuperarlo, no es tan fácil, te requiere más tiempo. Entonces a eso se refiere con la entropía. Ya. Decía, si no estudia, la entropía los está esperando allá afuera. El caos. Sí. Sí. Yo he escuchado exactamente lo mismo de los deportistas. Sí. Los deportistas, tantito que abandonan y es cruel. La disciplina la dejas y te cobra. Sí, sí, es una cuestión muscular también. Sí. O sea, como flautista, por ejemplo, la cuestión de cómo funcionan los dedos, cómo El funciona la aliento, embocadura, sí. sí, el aliento, exacto. Es una cuestión, sí, física, muscular. En cuanto a la dirección, sí es una cuestión muscular también. O sea, tu cuerpo tiene que estar listo, porque sobre todo cuando son muchas horas de ensayo, de concierto, no puedes decir, ay, bueno, ya me cansé, todos a su casa, ¿no? Una silla. Ah, sí, tienes que tener condición física. Sí, ajá. Sí. Pero pues también es la cuestión, no sé, como muscular, pero mental. En la que, Memoria, ¿no? A mí me llama mucho la atención de los músicos en general, ajá. pero de los directores cuando trabajan sin partitura, yo digo, ¿cómo memorizó todo eso? ¿No? Sí, sí, Qué sí, barbaridad. sí, es Bueno, otro nivel. no tiene nada malo ver la partitura, pero sí desarrollan una memoria increíble. Y también te quiero preguntar, sé por tu vida que te ha interesado la historia de la música mexicana del siglo XIX, Sí. que creo que no es tan conocida y menos reconocida. Platícanos de ella, por favor. Sí, pues bueno, para mi proyecto de doctorado tuve la suerte de encontrarme con varios compositores mexicanos del siglo XIX, entre los cuales me llamó más la atención Melesio Morales, y un poco porque gracias a recientes investigaciones hay más información sobre él, pero también a que me identifiqué con su vida, ¿no? Fue un compositor que tuvo muchas trabas para que se interpretara su música en su tiempo, no fue el único, pero su ópera Hildegonda fue la que resultó ser de una manera como un emblema en ese momento para lo que iba a pasar después, ¿no? Que gracias a la interpretación de esta ópera Hildegonda se pudo consolidar la sociedad mexicana filarmónica, que fue la que dio después origen al Conservatorio Nacional. Entonces, si no hubiera sido por esta necesidad de los compositores de presentar su música, quizá no existiría el conservatorio, quizá no tendríamos la educación musical en México como tal, quién sabe, ¿no? O quizá hubiera llegado mucho después. Pero por eso me pareció interesante su vida y su aportación, y derivado de esta investigación empecé a descubrir otros compositores también del siglo XIX, como Zenobio Paniagua, y también mujeres, Guadalupe Olmedo, María Garfias, que también hicieron su aportación en mayor o menor medida a este movimiento.
de que se presentara más la música mexicana. ¿Esa música la podemos encontrar? Hay algunas grabaciones. Fernando Lozano hizo la grabación de toda la ópera de Hildegonda con la Orquesta de Puebla en el 1994. Y esa grabación está disponible en diferentes plataformas. Está en YouTube, en Spotify, creo que en estas dos plataformas. Y también la grabación en disco compacto. Y de otra música del siglo XIX ya empieza a haber más grabaciones. Ya hay, como en esta época hubo mucho música para piano, los pianistas están tocando recientemente más y más esta música, contribuyendo hacia el rescate. Entonces, poco a poco se puede escuchar más y más. Y en el siglo XIX, según tus investigaciones, ¿la escuchaba el público mexicano? Sí la escuchaba porque más que escucharla, la tocaba. Entonces, en ese tiempo, como en el siglo XIX, pues como no había reproducciones en CD ni nada de esto, entonces lo que hacían era vender partituras, a veces para piano, a veces originales y a veces como arreglos. Entonces, la gente estaba acostumbrada a tener en el oído cómo suena esta música. Normalmente era como de obras de compositores europeos, pero poco a poco empiezan a entrar por ahí también los compositores mexicanos y empiezan a escribir música para que se toque en las reuniones familiares, ¿no? Y en casas. Por ahí entró. Y las óperas y las obras más complejas, esas sí no. Esas todavía tenemos una deuda pendiente con estas obras, porque aunque varias de ellas son obras de gran factura, en ese tiempo no contaron con con la oportunidad de ser presentadas, ¿no? Varias óperas de Melesio Morales no fueron presentadas durante su vida, incluso después de su vida. Apenas empiezan a representarse una que otra, como Anita, se acaba de representar apenas, me parece que el año pasado. Y así van los investigadores, parte de la labor del rescate histórico de la música de este siglo, es recuperar qué obras escribieron y también ponerlas juntas, porque hay muchas obras que ni siquiera están completas, ¿no? Está el score, pero no hay partes, o están las partes, pero no hay score, o hay algo faltante, ¿no? Entonces, por esa pequeña cosa no se puede representar. Y la parte de la labor del musicólogo es encontrar los hilos perdidos, ¿no? Cómo hacer que esta obra sea presentable, cómo ponerla en las manos de los ejecutantes para que esto se pueda ejecutar. Y poco a poco, ahí vamos, es una labor de todos y cada quien pone su granito de arena y bueno, ojalá que en poco tiempo podamos conocer más la música de este tiempo. Sí, yo creo que es una tarea pendiente porque además, bueno, la música, como muchas cosas, es muy eurocéntrica, ¿verdad? Pero en el mundo menos apreciaban a los mexicanos, supongo, ¿verdad? Sí, y eso fue exactamente parte del conflicto con el que lidió Melesio Morales, porque en este tiempo hubo mucha compañía de ópera italiana que venía a México, que la traían los empresarios de aquí de México, porque como México estaba consolidándose como un México nuevo independiente, querían estar a la altura de cualquier país europeo, precisamente, en cuestión cultural, precisamente para evitar más invasiones, ¿no? Entonces, la manera de hacerlo era decir, bueno, tenemos un estatus igual, y la muestra de ello es que tenemos nuestras casas de ópera traídas de Italia, que presentan óperas italianas. Entonces los compositores mexicanos, al querer competir con ese mercado, se encuentran con muchas trabas, porque decían, bueno, no podemos arriesgarnos a invertir en vestuario, en que los cantantes aprendan su parte, en el coro, en pagar la orquesta. Y si no es un éxito, perdemos mucho. Mejor seguimos representando Verdi y Donizetti, que ya son un éxito asegurado, ¿no? Seguro, sí. Entonces qué barbaridad. Sí, y habiendo músicos, bailarines y bailarinas, compositores, ejecutantes mexicanos, cantantes, pero... En fin, y Laura, ¿has sido profesora? Sí. ¿De música? ¿De qué? Sí, fui profesora de música, he sido profesora de flauta,
de dirección en Estados Unidos. Sí. Sí, porque te lo pregunto porque es una obsesión mía que en la educación básica en México en general estamos muy deficitarios de arte, porque no solo música, ¿no? Si a algún niño le gusta dibujar o hacer esculturas con plastilina, no los auspiciamos, ¿no? En música, yo con mis nietos chiquitos, en la banda de guerra, yo digo, ¿por qué no les dan chance de tocar música de a de veras? Y las flautas de plástico, que también es un trauma porque tengo de vecino un kinder y Me toca escucharlas. Sí. Pero, en fin, sí hace falta arte en la educación básica. Muchísimo. Hace una gran diferencia en la calidad de vida futura de un ciudadano, de una persona, el nivel al que tiene acceso musical de pequeño. Porque incluye todo, ¿no? Cuando tocas un instrumento y le dedicas una buena parte para hacerlo muy, muy bien, y luego tocas con otra persona, eso ya te desarrolla otras habilidades, ¿no? Que es como respeto, organización, porque no puedes tocar simplemente y que no te importe lo que la otra persona hace. Claro. Tienes que escuchar y responder, y como la persona propone un fraseo, tú tienes que responder ese fraseo, y entonces van juntos, es como un caminar juntos. Hasta en el jazz tienes que oír qué están haciendo tus compañeros. Ajá, entonces eso se vuelve como una cuestión empática muy, muy fuerte, y que si todos la desarrolláramos desde niños, de verdad estaríamos contribuyendo a una sociedad más fuerte en todos los sentidos, sí, con más respeto, con más empatía, que es lo que nos falta muchas veces, ¿no? Entonces, coincido con usted, hace mucha falta una inversión fuerte en la música desde niveles infantiles, desde la formación temprana, música seria, no dada con calidad. Yo trabajé en el colegio alemán, y lo digo porque tuve la oportunidad de ver sus métodos, los libros que llevan los niños, y trabajar con estos libros. La música seria se les mete desde el primer instante. Sí. Entonces... y se nota cuando son grandes. Pues. Exacto. Entonces, no quiere decir que tendríamos que imitar todo lo que hacen otros países, pero siendo mexicanos y con lo que tenemos, podemos hacer muchas más Quiere cosas. decir que sí se puede, simplemente, ¿no? Sí. Simplemente, y contribuiríamos no solo a lo que tú dices, que quizás sea más importante o muy importante, pero también a personas más felices, porque alguien que puede conseguirse una partitura y en su casa sentarse a tocar o cantar o a bailar, pues es más feliz que los que no podemos hacerlo. Sí, ser más felices y hasta compartir con amigos, ¿no? O sea, ahora, ¿cuáles son las opciones? Si vas con amigos, puedes ir al café o ir al cine o así. Pero ¿qué tal si con amigos puedes sentarte y tocar algo juntos, sí, ¿no? Sí, caray. Entonces es simplemente diferente. Un palomazo sí. Con los amigos. Pues muy bien, Laura. Encantados de tenerte aquí. Te vamos a seguir los pasos. Qué bueno que estás entre nosotros. Y también le agradezco a todo el equipo. Hasta la próxima. Y con ustedes nos vemos aquí la próxima semana, misma hora, mismo lugar. Muchas gracias. Corte, hasta la